En el vídeo de hoy vamos a aplicar la teoría cinético-molecular a los cambios de estado y explicaremos qué está ocurriendo en la materia cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gas. Vamos a ello. Partimos de la base que tenemos un sólido, agua por ejemplo, en forma de hielo, y la tenemos recién salida del congelador a menos 20 grados centígrados. Bien, nuestro experimento consiste en enchufarle una llama y esperar a ver qué pasa. Le vamos a colocar un termómetro y lo que observamos, si ves la gráfica, es que a medida que se calienta se produce un aumento de temperatura. Es decir, si te acuerdas de la teoría cinético-molecular que vimos en el vídeo anterior, la temperatura no es más que movimiento de las partículas. Y si no te lo crees, lo tienes aquí en este vídeo donde lo demuestro matemáticamente. A lo que íbamos, si la temperatura es velocidad, es movimiento de las partículas, lo que está pasando a nivel molecular aquí dentro es que las partículas de hielo están vibrando. Pero no pueden ir a ninguna parte, porque existe una fuerza de cohesión, hay una fuerza intermolecular, en este caso unos puentes de hidrógeno que se forman entre molécula y molécula, que la mantienen atrapada. Y simplemente le permiten estar vibrando ligeramente, como un montón de tíos en una manifestación, todos, pero no te vayas muy lejos, chato, porque las demás te atrapan. Pero claro, cuando le damos energía a todas ellas comienzan a vibrar, y al vibrar ocupan más volumen. Debilitan ese enlace, porque ese enlace intermolecular no deja de ser una fuerza electrostática entre positivo y negativo. Así pues, va vibrando y cada vez vibra más. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al punto cero. La temperatura cero en el agua, tú sabrás, que corresponde al punto de fusión. Es decir, el punto en el que vamos a cambiar de estado. Y aquí viene la parte interesante de la película, porque si yo sigo manteniendo el calor, lo que observo es que empieza evidentemente a fundirse, como hemos visto, pero la temperatura no aumenta. Fíjate que yo le estoy dando calor, el tiempo pasa, pero la temperatura se mantiene estable en este punto. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado al límite. Las moléculas están lo máximo separadas posible, justo para llegar ya al límite de interacción. Un poquito más y ya rompen esa fuerza de cohesión. Y eso es lo que está pasando. Todo el calor extra, toda la energía extra que está recibiendo las partículas, se está invirtiendo en separarse. Podríamos decir partir el enlace. De manera que cuando todas las moléculas han roto esa cohesión que las mantiene en el estado sólido y ya pueden fluir unas con otras, entonces podemos decir que ha pasado al estado líquido y entonces puede volver a aumentar la temperatura, que de hecho es lo que ocurre. Empieza a subir, ¿y por qué sube de nuevo la temperatura? Pues porque literalmente lo que está ocurriendo es que esa energía vuelve a utilizarla en aumentar su velocidad, su cinética. Y eso hace que se separen cada vez más y, de hecho, aumente su volumen. Eso explica la dilatación térmica. Y sigue aumentando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta los 100 grados, que es el punto de ebullición del agua. Y fíjate que cuando llegamos a 100 grados se vuelve a producir el mismo efecto. Es decir, se sigue calentando, pero lo que está ocurriendo es que no aumenta la temperatura. ¿Por qué? Pues porque ahora está volviendo a romper esa fuerza de cohesión. En este caso ya se está separando tanto que podríamos decir que las fuerzas intermoleculares prácticamente son cero. Y como son cero, las moléculas ya van a su rollo cada una y se convierte en un gas. Pero hasta que no se ha producido, la temperatura no aumenta. Se tiene que repartir de forma uniforme para todas las partículas. Y una vez ya todas las partículas están en forma gaseosa, si yo tuviese el recipiente cerrado donde no pudiese escapar, esas partículas gaseosas seguirían aumentando su temperatura, aumentarían cada vez más su velocidad, su cinética, y evidentemente eso aumentaría la presión del recipiente, con lo cual tendríamos un problema, una olla a presión. ¿Y qué pasa cuando enfriamos? Pues justo lo contrario. Si yo tengo un gas
y hago que pierda energía, directamente la partícula cada vez se está moviendo menos y se está acercando unas a otras. Hasta que llega un momento que están tan cerca unas de otras que empiezan a formar esos enlaces intermoleculares, clac, 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 y durante ese periodo no está bajando la temperatura porque no se mueven menos, ¿de acuerdo? Simplemente interaccionan para engancharse y formar un líquido. Y es este periodo que veis aquí, que sería el proceso de condensación. Una vez ya se han condensado todas, seguiría bajando de temperatura a medida que pierde energía la molécula, y cada vez se mueve menos, se mueve menos, se mueve menos, hasta que llega un momento que está tan cerca que se puede producir ese enlace intermolecular sólido, podríamos decir, que formaría el hielo. Y mientras se produce, volvemos al problema, no pierde temperatura, simplemente está enlazando. Es este periodo de solidificación. Y finalmente bajaríamos. Iría bajando, 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 pero a diferencia del proceso de subida de calor, que no tiene límite, en el proceso de bajada sí existe límite. Y tú dirás, vale, ¿y cuál es? Si la temperatura hemos quedado que no es más que movimiento, pues el límite es la ausencia de movimiento. Es decir, cuando la partícula no se mueve, significa que no tiene temperatura. Y esa temperatura cero es literalmente lo que llamamos hoy en día el cero absoluto, la temperatura más baja del universo, menos 273,15 grados centígrados, o, como se la llama, el 0 Kelvin. Que si quieres saber más sobre el 0 Kelvin, tienes este vídeo aquí donde te explico por qué es una quimera y por qué no se puede conseguir. Es básicamente un número teórico. Bien, y hasta aquí la explicación del proceso de calentamiento o enfriamiento en una sustancia, explicado desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela en comentarios, dale like, comparte, suscríbete, toda esa pesca, ya sabes que ayudas mucho al canal. Y gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.